Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía y conversaremos acerca de la eficiencia energética, un término conocido, aunque poco empleado. Nuestra intención hoy es aprender todos y en un momento tan complejo, aunque le parezca a usted un tanto contraproducente. Primero, el homenaje al Che Guevara, quien fuera asesinado hace 58 años en la escuelita de La Higuera en Bolivia. Enseguida estamos de vuelta. La gestión del comandante Ernesto Che Guevara durante el tiempo que permaneció al frente del Ministerio de Industrias se caracterizó por la aplicación de acciones tácticas y estratégicas desde su designación como titular solo 2 años después del triunfo de la revolución. Una de sus prioridades consistió en el análisis económico con énfasis en los costos y también la disciplina financiera, el inventario de fondos básicos y su control, la aplicación de las normas de trabajo, las inversiones, el mantenimiento y la capacitación. Sus exigencias constituyeron temas de debate en los consejos de dirección de las empresas, en las delegaciones provinciales del organismo y en fábricas con vista a su riguroso cumplimiento en medio del caos socioeconómico que dejó la dictadura de Fulgencio Batista. Me acompañan en el programa el doctor en ciencia Mario Antonio Álvarez Guerra Plasencia, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, y el ingeniero Odelvis Montiel Carpio, especialista en uso racional de la energía en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos. Muy buenas tardes, un placer que estén con nosotros. Y profesor, comienzo con usted, quien además es miembro del CEMA en nuestra universidad, el Centro de Estudios de la Energía y el Medio Ambiente. Precisamente de ahí la convocatoria que hiciéramos para que estuviera la representación de este centro en nuestro programa. Y es que hay una tendencia a confundir ahorro con uso eficiente de la energía. Si usted fuera tan amable, nos estableciera la diferencia y la conceptualización. Sí, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Quería quizás empezar por el concepto de eficiencia más general. Es un término que utilizamos en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo entendemos eficiencia? Eficiencia decimos que es la relación que existe entre un producto o un servicio útil y los recursos que necesitamos para obtenerlo. Es decir, cuáles son los insumos, cuáles son los recursos, repito, que tengan que utilizarse. En el campo energético estaríamos hablando también entonces de la razón que existe entre un servicio energético útil. ¿Qué cosas son los servicios energéticos? Bueno, lo que necesitamos es calor, electricidad, refrigeración, movimiento, respecto a la energía necesaria para obtenerlos. Bien, entonces esto se basa en una concepción filosófica y técnica muy importante, que es la primera ley de la termodinámica o ley de conservación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye. Por tanto, la energía o el producto que vamos a obtener como servicio energético tiene que obtenerse a partir de una forma equivalente de energía, incluyendo, bueno, las pérdidas que tengamos. Bien, en el caso de este concepto de eficiencia energética, bueno, se puede hablar en muchas otras conceptualizaciones, pero la idea general diríamos que es el conjunto de acciones, tecnologías, procesos que nos permiten obtener una mayor productividad o mayores servicios a partir de la utilización óptima o mínima de los recursos energéticos. Para nada tiene que ver con el ahorro, profesor. Exactamente, es una concepción, digamos que una malinterpretación, una forma de malinterpretar el tema. ¿Sí? Tenemos que diferenciar entre el ahorro y la eficiencia. Ya les dije lo que entendemos por eficiencia. Bueno, ¿el ahorro qué significa? Bueno, el ahorro implica pues usar mínimamente los recursos energéticos, no tener en este caso gasto energético, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que diferenciar, o es importante diferenciar en esto. A veces tenemos medidas de contingencia, medidas de racionamiento, como en los tiempos actuales, donde no usamos la energía porque no está disponible, pero no obtenemos el servicio que necesitamos. Entonces, el ahorro no implica realmente, repito, no utilizar la energía, pero no tiene ese respaldo que es lo que deseamos. El ejemplo clásico, el apagón. El apagón es un ahorro, en este caso involuntario,
que no está planificado y que la población o las entidades estatales también se ven limitadas a utilizar nuevos recursos energéticos, pero no obtienen el producto que necesitan. Cuando apagamos el aire acondicionado, muchas veces unas medidas de contingencia, de racionamiento, bueno, no se puede usar el aire acondicionado. Bueno, es una medida de ahorro, de contingencia, como lo decimos, pero no significa eficiencia porque no estamos obteniendo el producto que necesitamos, en este caso el servicio de acondicionamiento, climatización. Entonces, es importante diferenciar entre las dos cosas. La eficiencia energética, digamos que implica un uso racional de la energía. Es otro concepto que usted presentaba al colega, dice especialista en uso racional de energía. Es un concepto que también utiliza nuestro Ministerio de Energía y Minas, y a nivel mundial se utilizó mucho y se sigue utilizando el concepto de uso racional de energía. Y la frase lo dice, utilizar la energía de forma óptima, de forma inteligente, digamos, es decir, aprovechar un recurso natural de la mejor forma posible. Mientras que el ahorro, es decir, esa eficiencia energética o ese uso racional de energía, sería una idea, un concepto, una práctica virtuosa que tiene un fin deseable, que tiene un fin que es amigable al final con el medio ambiente y con la protección de los recursos naturales, mientras que el ahorro, digamos, es una práctica impuesta, no planificada, que no tiene esa misma connotación. Y que al final tendríamos que ver qué valoraciones tendría, implicaciones. Hecha esta definición, profesor, decía al inicio que pudiera parecer un poco contraproducente en estos tiempos de apagones nosotros conversar acerca de ahorro, y precisamente hablamos de eficiencia energética, de uso eficiente de esa energía, que podemos poner muchísimos ejemplos. Tengo algunos incluso de mano de compañeros de la ONURE, o sea, de esta Oficina Nacional para el Uso precisamente racional de la energía, que no solamente ocurre en las empresas, sino también en casa. Tenemos formas de usar de manera eficiente esta energía que hoy escasea y todos lo sabemos. El ingeniero que representa a la termoeléctrica de Cienfuegos está con nosotros precisamente porque una de las pocas empresas en Cuba que tiene certificado su sistema en el uso racional, eficiente de la energía, es nuestra Carlos Manuel de Céspedes. De ahí su presencia. Entonces, ingeniero, ¿cómo lo hacen? Primero, buenas tardes. Gracias por la invitación a este programa. La implementación del sistema de gestión de energía en nuestra empresa fue un reto. Es un reto al cual está llamado todo el país a implementar, como decía el compañero, al profesor, a la eficiencia energética y no al ahorro, no a las medidas contingencia energética. Nuestra empresa ya tiene 43 años de vanguardia por sus resultados obtenidos respecto también al uso eficiente de la energía y de sus resultados con el medio ambiente. Teníamos varios sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente certificado, y quisimos introducirnos también en el sistema de gestión de energía, que trae como un impacto no solo económico, sino también medioambiental, porque el uso eficiente de la energía también reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera. Es decir, al reducir y trabajar eficientemente la energía de nosotros, emitimos menos gases a la atmósfera, porque si tenemos un mejor consumo de energía, de combustible en este caso, que es el mayor portador energético que nosotros utilizamos en la empresa, al quemarlo, en el proceso, en el producto terminado disminuye las emisiones de CO2 a la atmósfera. Lo realizamos en eficiencia energética. Primero realizamos una revisión energética en la empresa. Esto es un estudio que se realiza para definir las líneas base y las líneas meta. ¿Cuáles son las líneas base? Es la historia de cómo se han comportado los portadores energéticos en la empresa, y vemos en qué parámetros y en qué punto puede llegar para la línea meta. La línea meta son los mejores estados y el mejor comportamiento, es decir, cómo se usa con mayor eficiencia estos combustibles y la energía eléctrica. Independientemente de este estudio, ingeniero, esto lleva también el uso de recursos para lograr estas mediciones, para
lograr, digamos, el apagado, encendido de las luces, los momentos del día, o sea, todo lo que conlleva este sistema, lleva el empleo de muchos recursos. Llegar a lograr la eficiencia energética en una empresa sí lleva recursos, pero es una inversión que cuando usted hace el estudio del análisis costo-beneficio te da buen resultado, porque como les decía, da resultados económicos y da resultados medioambientales. Cambian la imagen de la empresa, ya al estar certificado. Somos, como usted decía, la única industria del país, somos una industria del país certificada. Por ejemplo, nosotros nuestra empresa hizo un cambio de luminaria, por ejemplo, un cambio sencillo que usted ve, pero llevaba un recurso y decidimos hacer un cambio de luminaria por LED. Cuando se hizo el estudio, el impacto fue grande en la iluminación y eso mantiene. Las luminarias LED tienen mejor iluminación, es decir, que el confort del trabajador también ayuda al trabajador para la visibilidad, pero también el ahorro energético, es decir, hubo una disminución en consumo y también hubo que se compraron luminarias para el exterior que se apagaran al atardecer, al anochecer. Sí lleva recursos y en caso del proceso, la inversión de nuevos equipamientos que tengan menor consumo de energía eléctrica y también menor consumo de combustible es necesario. Usted pone apenas un ejemplo de lo que sucede cuando se usa de manera eficiente la energía, y es el caso de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, pero me llama poderosamente la atención que sea la única empresa en el país con una certificación y que, independientemente de que tenemos el CEMA en nuestro territorio, ¿por qué otras organizaciones no se han sumado a este empeño tan necesario en tiempos de contingencia? Ese será el tema que abordaremos en un segundo momento. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. Sí, conversábamos aquí acerca de que no es la única empresa del país con este sistema certificado, sino la única empresa en el MINEN, o sea, en el Ministerio de Energía y Minas al cual pertenece. O sea, que otras industrias en el país tienen también este uso eficiente de la energía. Pero, ¿es el caso de Cienfuegos, profesor? No. Cuando tenemos aquí, insisto, un centro precisamente para el estudio del uso eficiente de la energía. Bueno, hay que decir que esta certificación se refiere explícitamente a la certificación del sistema de gestión energético según la norma cubana y la norma ISO 50001, que es una norma del año 2018 y que hay una familia de normas que se refiere a los temas de gestión de la energía. Fíjense que no habla explícitamente de eficiencia, sino de gestión. ¿Cómo usamos la energía? Y claro, el fin es usarla racionalmente, eficientemente. Entonces, la principal dificultad es que, bueno, aunque nos parezca, es un periodo que es relativamente corto, hay una etapa en la que hace falta divulgación, preparación. Ellos pudieron avanzar rápidamente, como decía el colega, porque ya ellos tenían una experiencia en la implementación del sistema de gestión anterior, el sistema de calidad ambiental, la norma 9001 de calidad, etcétera. Y hay otras empresas que no tienen ese bagaje, digamos, de conocimiento, de práctica. Y también hace falta un seguimiento, una preparación. Es decir, yo pienso que lo que más ha dificultado o retrasado esto es sobre todo la preparación de la propia fuerza técnica en las empresas. Y esa es la cuestión a la que nosotros del SEMA apostamos, a la preparación, a la educación en estos temas de gestión y de eficiencia energética. En el país hay otras empresas, bueno, del sector turístico, de la empresa de la industria alimentaria, algunas que han trabajado en estos temas y otras que se están preparando. Además hay un factor económico que usted decía, como hemos visto, porque para certificar el sistema usted tiene que demostrar que ha obtenido una mejora en su desempeño energético, en este caso. Entonces, primero tiene que definir qué acciones va a hacer, tiene que implementarlas y tiene que evaluarlas y demostrar que realmente ha obtenido una mejora. Entonces es un proceso que lleva tiempo y que lleva recursos, como decía el colega.
recursos económicos, recursos tecnológicos y recursos de conocimiento. Nosotros venimos trabajando desde el mismo, incluso diríamos que antes, nuestro centro tiene alrededor de ya 30 años de fundado y siempre hemos trabajado en estos temas de eficiencia y de lo que llamábamos antes el uso racional de la energía, promoviendo sistemas de gestión. Siempre hablamos de una tecnología de gestión de la energía. Y después eso tuvo un reconocimiento, digamos, un vínculo con la norma ISO 50001, donde se definió a nivel internacional los sistemas de gestión energética. Y hemos continuado trabajando, tenemos un proyecto que se ha ido renovando para la formación de capacidades en las empresas en estrecha colaboración con la ONURE y los organismos también del Ministerio de Energía y Minas. Últimamente también colabora mucho con la Dirección de Energías Renovables, puesto que ha aparecido esta nueva dimensión que va ganando fuerza y que hay un vínculo muy estrecho entre eficiencia energética y la introducción de las fuentes renovables de energía. Ingeniero, me hablabas de resultados, ¿verdad? De resultados en la empresa, ponías el ejemplo de las luminarias, creo que es el ejemplo clásico de cómo en este caso se puede disminuir el consumo. No estoy hablando de ahorro, ¿verdad? Sino estoy hablando de una disminución del consumo de energía tan necesario, insisto, en estos tiempos. Pero como mismo la termoeléctrica, tiene un prestigio bien ganado, reconocido. Estas experiencias se pueden ampliar, se pueden llevar a otras organizaciones en la provincia. Yo quiero insistir en este asunto. ¿Estaría la termoeléctrica en disposición? ¿Lo hacen? Digamos que aquí en el Telecentro, por ejemplo, quisiéramos hacer un uso eficiente de la energía, pudiéramos ir a la termoeléctrica y visualizar qué ocurre, cómo allí se logra, qué tienen para hacerlo. Nosotros en la empresa llevamos un proceso de puertas abiertas que participan desde estudiantes de primaria hasta la universidad y otras empresas que van a visitarnos y ver el proceso, cómo los resultados que tenemos, cómo nosotros trabajamos, cómo trabaja nuestra empresa y el desempeño energético que tenemos, donde se muestran cómo el estado técnico de las unidades y las buenas prácticas que se aplican para demostrarlo. Es decir, que estamos en entera disposición de colaborar con el país entero en estas medidas de eficiencia energética para que porque como decía al principio, es necesario. Creemos que es muy necesario para el país y va a tener un gran impacto económico y también social. Es necesario para el país y en el mundo se habla mucho de este concepto. Este no es un concepto ajeno, no es un concepto nuevo, el uso racional de la energía, sobre todo por su impacto en el medio ambiente. Y quiero insistir porque tenemos precisamente el CEMA en Cienfuegos. Quiero insistir, profesor, incluso la maestría del uso eficiente de la energía acaba de obtener un premio internacional. O sea que tenemos el recurso en nuestras manos. ¿Por qué no lo usamos? ¿Cómo logramos que más empresas, más organizaciones, porque no solamente es el sector estatal, el uso eficiente de la energía puede llegar también al sector privado, en casa? Hay muchos ejemplos que la ONURE nos ha instruido en ese sentido, pero realmente no vemos un movimiento fuerte, una disposición para hacer un uso eficiente de la energía. Puede que esté equivocado. ¿Qué me dice usted? Bueno, a ver, en primer lugar, quiero decir que desde nuestro aporte, desde el CEMA, del Centro de Estudio, tenemos estos programas de formación de capacidades que les comentaba anteriormente y que hemos dedicado a ellos durante muchos años. Cuando hablamos de eficiencia energética, decía que necesitamos recursos de conocimiento y recursos tecnológicos. En el caso del recurso de conocimiento, nosotros nos hemos dedicado a formar especialistas en diferentes etapas sobre este tema. Uno de los programas que hemos mantenido durante muchos años, el programa de maestría en eficiencia energética, que al que usted se refería, que acaba de obtener un premio de la Organización Latinoamericana de Energía a un programa de excelencia en el sector de educación. El año pasado recibimos el Premio Nacional también de Eficiencia Energética que otorga la ONURE en el mismo sector de formación, en el sector de educación. Entonces, estos programas lo que buscan es preparar las capacidades en los técnicos para que puedan desarrollar este trabajo.
un trabajo que es calificado, un trabajo que exige un conocimiento y una aplicación de técnicas estadísticas, técnicas matemáticas, técnicas de medición y conceptos ingenieriles de forma general. Ahora, en el sector, yo pienso que ahora en el sector empresarial Cienfuegos estamos viendo también una etapa muy difícil, una etapa donde hay una crisis económica y que también se repercute en que hay empresas en las cuales, pues bueno, tienen dificultades para la producción, tienen niveles muy bajos de producción, trabajan por periodos, no continuamente, es una cosa que afecta mucho, pero hay empresas que siguen trabajando. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con la hidráulica, participamos en un proyecto que financia la ONUDI para aumentar la eficiencia energética en esta empresa. Se acaba de instalar un compresor de última generación y estamos realizando evaluaciones junto a un grupo de equipos. Hemos trabajado en la fábrica de pastas largas de cruce tratando de rehabilitarla, introduciendo fuentes renovables de energía, tratar de reducir el consumo diésel, que allí es importante. El proyecto está esperando financiamiento, así muchas otras empresas. La situación económica pienso que es un aspecto que está influyendo mucho, es decir, que hay limitación de los recursos y hay inestabilidad de la producción y bajos niveles de producción. Entonces, es un bajo nivel de la producción implica ya prácticamente una eficiencia energética baja, porque los equipos están trabajando a baja capacidad, hay capacidades que no están aprovechadas y hay que optimizar ese proceso en forma general. En el sector, digamos, que llamamos emergente, en el sector privado, en el sector residencial, también hemos trabajado. Nosotros hemos trabajado hemos hecho un estudio sobre el uso de la introducción de las fuentes renovables de energía en los alojamientos privados de Cienfuegos. Se han hecho estudios sobre esos temas, se han capacitado, se están dando ofertas también de cursos de formación para que estos nuevos actores pues también lleven su contabilidad energética y tengan las buenas prácticas sobre el uso sobre todo la adopción de tecnologías eficientes, que es donde se gana. Si usted va a invertir para crear un negocio, tiene que comprar unas tecnologías, unos equipamientos, pues bueno, que sepa que tiene que comprar porque es una inversión que va a ser a largo plazo. Yo le propongo abundar un tanto más sobre el sector particular después de la pausa. Usted mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Decía que me quedaba con el sector particular para aprovechar estos últimos minutos de programa, profesor, porque, y lo he mencionado en el programa nuestro hoy, acerca de determinadas experiencias que se pueden aplicar, digamos, en casa, como por ejemplo este arbolado, quizás alguna otra vegetación sobre los techos de las casas, la ubicación de los ventanales, la incidencia del sol, todas estas cuestiones que en el sector particular pudieran emplearse. Esto también es usar de manera eficiente esa energía y que nos da la naturaleza. Sí, las técnicas, lo que se llama la arquitectura bioclimática, por ejemplo, es algo muy conocido y estudiado. Claro que es un tema que se puede implementar fundamentalmente en la primera etapa de concepción, de diseño, la edificación, aunque se pueden adoptar medidas paliativas posteriormente. Por ejemplo, la pintura de las cubiertas planas, si lo vemos las placas, bueno, tratar de evitar utilizar colores oscuros, así que sean colores blancos, colores más claros, que sean reflejar la luz y entonces disminuimos la ganancia de calor que tienen estas cubiertas, la orientación en función de la posición del sol, la utilización de, bueno, como usted hablaba, de vegetación, de colores claros también en las paredes exteriores. Sí, hay muchas técnicas para tratar de evitar la ganancia de calor, porque una vez que ese calor ha entrado o se ha pasado a la estructura, pues ya hay que eliminarlo por medio mecánico, o la ventilación cruzada. Yo creo que uno de los temas importantes que tenemos que resaltar es que muchas veces vemos a la hora de los equipos que ya hay unas prácticas mundiales que se ven en nuestros comercios, que son las etiquetas de eficiencia energética, algo que está normado por la ley y la ONURE. Todos los equipos electrodomésticos deben tener una etiqueta energética donde nos indica, bueno, cuál es la clase energética, cuál es el consumo, y entonces sirve como una orientación al comprador para que seleccione en función
de ese criterio. Es importante tener eso en cuenta. También tenemos que, me gustaría insistir en otro concepto, que es el que muchas veces pensamos, no, yo tengo energía renovable, yo tengo un sistema fotovoltaico, entonces yo no tengo que ahorrar, porque la energía del sol es gratis. Ese es un concepto completamente erróneo. La eficiencia energética y la introducción de la fuente renovable de energía son dos pilares del desarrollo energético sostenible. Lo primero que hay que hacer es tratar de reducir de forma eficiente cuál es la demanda del consumo. Si usted aplica todas estas medidas, va a implicar que el dimensionamiento, es decir, el tamaño, la capacidad que tiene ese sistema renovable va a ser menor, porque tiene que servir menos energía y por tanto vamos a tener una reducción en el costo de la inversión y nos va a permitir generalizar esto. Entonces es muy importante siempre, primer orden, aplicar todas las medidas de eficiencia energética posibles y después entonces cuando hemos reducido ese consumo, esa demanda, entonces pasar a la etapa de sustituir la electricidad o el portador energético que ha sido obtenido a partir de fuentes fósiles con energía renovable. Eso es válido en la casa, por ejemplo, disculpe que lo interrumpa, sí, pero es importante. Ahora todo el mundo está tratando de buscar fuentes de respaldo alternativo. Quiere tener una batería, quiere tener una estación de potencia. Bueno, pero esa cantidad, es decir, ese tamaño, esa capacidad que tiene que tener esa unidad, va a depender del consumo que usted tenga. Si usted logra reducir el consumo en su vivienda porque tiene equipos más eficientes o porque utilizó estas medidas bioclimáticas, pues va a tener que hacer una menor inversión y por tanto va a tener un mejor resultado. Bien, yo quería conversar con el ingeniero para que diera las conclusiones del programa, hablar acerca de esta experiencia precisamente en la compra de los equipamientos, del equipamiento necesario para el uso eficiente de la energía eléctrica, pero será en otro momento. Tendremos muchísimo tiempo para conversar sobre este asunto, así que muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en el programa. Usted ya sabe, martes próximo, 4:30 de la tarde, siempre para hablar de economía. Buen resto de jornada.